Ética profesional y sus principios. Antes de comenzar a hablar de la ética profesional y sus principios, debemos tener claros los términos por separado para poder relacionarlos entre sí. La ética es la disciplina filosófica cuyo objeto de estudio es la moral. Pretende responder preguntas como ¿por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Elabora conceptos, ideas y teorías que pretenden explicar el sentido de la vida, el por qué vale la pena vivirla y de qué modo podemos vivirla mejor, además de ir en función de los valores universales. Por otra parte, entendemos que una persona profesional es aquella que posee un amplio conocimiento teórico aplicable a la solución de problemas vitales, recurrentes pero no estandarizables, y que se sienten en la obligación de realizar su trabajo al máximo de sus competencias. Entendemos por estandarizables aquel profesional que, pese a tener conocimientos generales de su especialidad, maneja los casos como individuales, evitando la rutina y la repetición. Comúnmente se suele confundir este término con profesionista, inclusive se llega a utilizar como sinónimo cuando no lo son. Una profesión es simplemente un servicio a la sociedad único, definitivo y esencial. Además, la profesión siempre va ligada a la vocación, pues espera que el profesional se dedique y se consagre a su profesión de por vida y plenamente. Ahora bien, teniendo en claro los términos cada uno por individual, pasemos a hablar de la ética profesional como tal. La ética profesional es una ciencia normativa que estudia los deberes, derechos, obligaciones y facultades que tiene el individuo en virtud de la profesión o trabajo que desempeña en la sociedad. La importancia de la ética profesional radica en el alcance social que tiene, ya que uno de sus fundamentos básicos es el ser instrumento de servicios colectivos. La ética profesional es el instrumento de valoración para el trabajo del ser humano. El trabajo es un medio de realización, producto de bienes para la satisfacción de necesidades, por la cual ambos son importantes para nuestro desarrollo personal y para la sociedad misma. La ética profesional no va dirigida a un grupo específico de profesiones, sino que se aplica a cualquier profesión que exista. Dentro de la ética profesional existen principios que deben sustentar las acciones de todo profesionista que considere estar actuando moralmente. Son 4 los principios fundamentales que deben normar el comportamiento de todo profesional, los cuales son principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia y el principio de autonomía. En el principio de beneficencia, el profesional está obligado a buscar el bien del cliente en todas las formas de acción posibles para beneficiarlo y sin causar un daño al mismo. Cada profesión se plantea y legitima frente a los demás la consecución de ciertos bienes y servicios. Los individuos deben conocerlos y buscar su cumplimiento, tanto con respecto a los usuarios que reclaman un trabajo bien hecho como de la sociedad en su conjunto que pretende resolver problemas prioritarios con su contribución. El principio de no maleficencia enfatiza la obligación de no infligir daños a otros, por sobre todo no hacer daño. Consiste en actuar de manera que no se ponga en riesgo o se lastime a las personas. Este principio se utiliza en mayor medida en las ciencias médicas y en la ética de investigación científica, pero también es relevante en el marco de todas las profesiones. La palabra autonomía procede del griego autos y nomos, y hace referencia a la capacidad que tienen cada cual de darse a sí mismos sus propias normas, procurando construir la propia vida a partir de ellas. En este principio hay 2 acepciones. Una de ellas se centra en el profesional, que requiere independencia y libertad para poder realizar adecuada y éticamente su trabajo, y la otra se centra en el beneficiario, que posee derechos que deben ser respetados. Ambas posturas son complementarias. La autonomía del profesional se refiere a la capacidad personal de tomar decisiones en el ejercicio de la profesión. Tiene que ver con estar libre de interferencias de control por parte de otros y de contar con un entendimiento adecuado para tomar decisiones significativas. En la autonomía del beneficiario se busca corregir la falta de simetría entre quien ofrece el servicio y el beneficiario de la actividad. El profesional, por su preparación, acreditación y dedicación, tiene un ascendente sobre sus clientes y usuarios. La desigualdad entre ambas partes puede producir abusos.
Para evitarlos es necesario que esté siempre en funcionamiento el principio de autonomía. Consiste en considerar que el receptor de los servicios no es un ente pasivo, sino un sujeto protagonista. De ahí se deriva la obligación de garantizar a todos los individuos involucrados el derecho de ser informados, de que se respeten sus derechos y de consentir antes de que se tomen decisiones con respecto a ellos, protegiendo de manera especial a los que no pueden decidir por sí mismos. Por último, tenemos el principio de justicia. Este principio recupera el sentido social de la profesión, es decir, plantea que cada profesión tiene el compromiso de buscar en los diferentes contextos y situaciones profesionales el bien común, que es la expresión de una vida digna donde prevalece la justicia y la equidad. En este principio se incluyen dos tipos: justicia distributiva, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Los bienes se distribuyen según el mérito de los interesados. Y la justicia conmutativa, que es cumplir con lo pactado. Aquí se trata por igual a todos y en caso de violación a lo pactado habrá que restituir o reparar el daño. El profesional atentaría contra la justicia si privilegia sin justa razón a unos sobre otros. Para ejemplificar los principios y que queden más claros, planteamos la siguiente situación, en la que se identifican los momentos en los que se representan cada uno. Juan y Rafael, hijos de don Felipe, lo llevan al hospital por un preinfarto. Al llegar, ven al doctor y desesperadamente le dicen: «Doctor, ayuda a nuestro padre, por favor», a lo que el doctor accede de inmediato. Unos minutos después de que ingresa don Felipe, ingresa el presidente municipal por una raspadura en la rodilla al caerse de un escalón. El doctor rápidamente revisa a don Felipe, lo ingresa a un cuarto y le brinda una enfermera. Después de eso pasa a atender al presidente municipal. Al cabo de unas horas, el doctor regresa con don Felipe y le dice que deben colocarle un marcapasos, pues después de revisar la situación es lo más pertinente, pero debe tener su autorización para poder realizar el procedimiento. Al aceptar, el doctor le comenta a don Felipe que años atrás el procedimiento era muy tardado y la recuperación muy dolorosa, pero que él ya se ha actualizado y realizará el procedimiento de manera moderna, rápida y sin dolor. Los principios se localizan de la siguiente manera. Principio de beneficencia. Lo encontramos cuando los hijos de don Felipe solicitan ayuda al doctor y éste accede a brindarla. Principio de no maleficencia. Lo identificamos cuando el doctor utiliza la técnica actualizada para realizar la operación y no la antigua que genera dolor. Principio de autonomía. Lo ubicamos en el momento en el que el doctor, con base en toda su experiencia y conocimientos, diagnostica que don Felipe necesita un marcapasos, al igual que cuando le requiere su autorización para proceder. Por último, el principio de justicia lo encontramos cuando el doctor atendió a don Felipe primero por llegar antes y no al presidente municipal por ser una figura